Imagina el sol romano quemando las piedras blancas del Coliseo. Es un mediodía de verano y el aroma del sudor mezclado con el polvo y la sangre seca flota en el aire, penetrando en cada resquicio de la arena. Allí, en el centro, yace un hombre atado, sus músculos tensos como cuerdas de lira, sus ojos buscando un milagro que nunca llegará. No es un gladiador elegido por honor ni por gloria, sino un condenado por un crimen que incluso la ley romana consideraría menor, pero cuya ira de los poderosos lo ha llevado a esta tragedia pública. Los verdugos, hombres que han perfeccionado la ciencia del dolor, se acercan con pasos medidos, dejando un rastro de miedo en la multitud que los observa. Cada movimiento está calculado. El peso de la espada, la posición de la cuerda, la presión sobre la carne. Saben cómo alargar el sufrimiento, cómo hacer que cada instante de vida se arrastre como un hilo de seda rasgado. Y mientras los espectadores contienen la respiración, los gritos de la víctima se mezclan con el eco metálico de los látigos y el chirrido de los engranajes de las trampillas bajo la arena. El Coliseo, ese monumento a la grandeza de Roma, se convierte aquí en un laboratorio de crueldad, un lugar donde la vida humana se analiza, se disecciona y se retuerce para el deleite público. Los registros de Tácito y Suetonio nos describen con detalle estas escenas. Como los verdugos en el apogeo del imperio eran más que simples ejecutores, eran artesanos del dolor, entrenados para jugar con el tiempo de la muerte alternando golpes, heridas superficiales y tensiones psicológicas para extraer el máximo terror antes del golpe final. Esta no es una historia inventada para horrorizar, sino un testimonio de la realidad romana. Cada víctima, cada gemido, cada contracción muscular formaba parte de un guión meticuloso donde la emoción del público y el horror de la víctima eran igualmente valiosos para el Estado. Ahora, mientras observamos esta escena, no podemos evitar sentir una mezcla de fascinación y repulsión. Y aquí es donde quiero que te quedes conmigo. Suscríbete al canal, porque lo que verás no es un simple relato de muerte. Es la anatomía del sufrimiento, el arte oscuro de los verdugos romanos y la verdad incómoda sobre hasta dónde podía llegar el ingenio humano en la búsqueda del control y la dominación. Prepárate para adentrarte en un mundo donde cada corte, cada latigazo y cada mirada calculada tenía un propósito, y donde la crueldad no era solo una herramienta, sino una disciplina refinada con siglos de tradición. El condenado está en el centro de la arena, inmóvil pero vivo, y eso es exactamente lo que los verdugos buscan, la prolongación del instante antes del final. No se trata de fuerza bruta ni de improvisación. Cada gesto, cada instrumento, cada golpe está calibrado con precisión quirúrgica. Entre las sombras del Coliseo, los verdugos manipulaban cadenas y cuerdas, ajustando la tensión sobre los miembros hasta provocar una incomodidad constante que desgastaba la resistencia física y mental. Las tablillas de madera, las varas de hierro y los látigos de cuero no eran simples herramientas, sino extensiones de un conocimiento oscuro. El latigazo, en un punto exacto, podía arrancar un grito que resonara en toda la estructura, mientras otro golpe en la articulación correcta podía paralizar parcialmente el brazo, obligando al cuerpo a luchar contra sí mismo. Tácito nos recuerda que la paciencia era parte del arte. No solo se trataba de morir, sino de esperar la muerte, escribió. Y es exactamente esa espera la que transformaba el Coliseo en un teatro de terror sublime. La víctima, exhausta por la tensión y el miedo, sentía el tiempo alargarse como un río de plomo, cada segundo impregnado de olor a sudor y sangre, cada respiración un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Algunos verdugos, según Suetonio, aplicaban heridas superficiales repetidas, pequeñas pero estratégicas, alternando zonas de dolor para mantener la atención y el terror, mientras la multitud observaba, fascinada por la coreografía del horror. El sonido del metal rozando la carne, los gemidos que se mezclaban con el viento caliente y el murmullo de la masa expectante, creaban una atmósfera que solo un romano podía entender. Un espacio donde la vida se fragmentaba en 1000 pedazos de miedo, y cada pedazo era meticulosamente estudiado.
El tacto, el olor y el sonido se combinaban en una experiencia total, como si el Coliseo fuera un organismo vivo que respiraba con el sufrimiento. La maestría del verdugo estaba en saber cuándo frenar y cuándo intensificar, cuándo permitir que la víctima respirara un instante y cuándo apretar de nuevo, como un compositor que controla cada nota de una sinfonía oscura. Es fácil, desde nuestro tiempo, juzgar con repulsión, pero los romanos lo veían como un espectáculo de orden y aprendizaje. El miedo era una herramienta de control, el dolor un mensaje para todos los que osaran desafiar la autoridad. Y mientras observamos, surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto el ser humano puede justificar la prolongación del sufrimiento en nombre del poder? ¿Existía alguna medida de perdón, alguna mano divina que interviniera, o era la técnica misma del verdugo el juicio final? Para comprender el horror calculado que presenciamos en la arena, debemos retroceder en el tiempo y mirar quiénes eran los verdugos y cómo se formaba su arte. No eran simples esclavos o criminales reconvertidos. Muchos provenían de linajes especializados, entrenados desde jóvenes en la manipulación del miedo y el dolor. Sus maestros eran otros verdugos, hombres que habían perfeccionado cada técnica a lo largo de décadas, convirtiendo la ejecución en una disciplina casi científica. Aprendían a leer los cuerpos, a anticipar los movimientos de la víctima, a distinguir el momento exacto en que un músculo se tensa y cuando un grito se puede arrancar sin provocar la muerte inmediata. La formación incluía observación de gladiadores, análisis de heridas y experimentos controlados en prisioneros condenados, una especie de laboratorio humano donde el sufrimiento era medido, calibrado y documentado. En la Roma imperial, bajo emperadores como Domiciano y Nerón, la demanda de espectáculo cruel no era simplemente entretenimiento. Era una afirmación de poder absoluto. Los verdugos entendían que cada gesto, cada corte, debía ser memorable, y que su reputación dependía de su habilidad para prolongar la agonía sin invadir la línea final de la muerte. Tácito describe con precisión cómo algunos de estos ejecutores desarrollaban una casi artística coreografía de tortura, alternando latigazos, quemaduras superficiales y manipulación de cuerdas o grilletes para mantener a la víctima en un estado de alerta perpetua. Suetonio añade que la anticipación del dolor era a veces más eficaz que el dolor mismo, y aquí la psicología, aunque no reconocida como tal, se convirtió en una herramienta de dominación. El entrenamiento no se limitaba al cuerpo. La mente debía endurecerse ante el grito, el llanto y la súplica. Los nuevos aprendices eran expuestos a escenas de ejecución, repetidamente obligados a calcular el tiempo, a medir el impacto visual y sonoro sobre la audiencia, y a entender que el Coliseo era un escenario donde el terror era un lenguaje compartido. La crudeza de estas lecciones impregnaba su existencia. Muchos describen en fragmentos de papiros y crónicas la sensación de que la arena se impregnaba en la piel, en la ropa, en los sentidos, y que cada ejecución era una obra que definía su propia identidad como verdugos. Este conocimiento acumulado, refinado durante generaciones, explica cómo Roma pudo mantener un control tan despiadado sobre esclavos, criminales y prisioneros de guerra. Cada golpe, cada maniobra de los verdugos estaba respaldada por siglos de observación, prueba y error, y por una comprensión profunda de la psicología del miedo y la resistencia humana. La técnica de prolongar el sufrimiento no era un accidente ni un acto de barbarie impulsiva. Era la manifestación más pura del poder organizado, un recordatorio de que la crueldad, cuando se sistematiza, se convierte en un instrumento de autoridad. Una vez entrenados, los verdugos no improvisaban. Cada ejecución en el Coliseo era un acto coreográfico, una combinación de precisión técnica y manipulación psicológica que buscaba extraer cada segundo posible de terror. Comenzaban con la inmovilización, no un simple atado de manos, sino la disposición estratégica de cuerdas y grilletes para limitar movimientos sin causar daño inmediato. La tensión se aplicaba gradualmente y con cada ajuste, la víctima sentía un ligero tirón que se intensificaba en dolor y ansiedad, un preludio calculado a lo que vendría.
El siguiente paso era el dolor selectivo. Con varas, látigos o pequeñas herramientas punzantes, los verdugos elegían zonas donde la sensibilidad era máxima: la espalda, los músculos intercostales, las extremidades. Cada golpe estaba diseñado no solo para herir, sino para prolongar la reacción. Un corte superficial provocaba un grito inicial que se apagaba lentamente mientras el cuerpo se acostumbraba, solo para ser interrumpido por el siguiente ataque, imprevisible y calculado. En este juego macabro, la anticipación del dolor era más efectiva que el dolor mismo. Algunos documentos, interpretaciones de Suetonio y fragmentos de crónicas describen cómo ciertos verdugos golpeaban de manera rítmica casi musical, creando un patrón que mantenía a la víctima en un estado de alerta constante, agotando no solo la carne, sino la mente. A esto se añadía el control ambiental. El Coliseo no era solo arena y gradas, era un escenario con trampillas, plataformas elevadas y dispositivos ocultos. Las víctimas podían ser levantadas sobre plataformas, balanceadas o atrapadas en pozos mientras los espectadores observaban cómo su impotencia aumentaba. La mezcla de altura, caída y manipulación física intensificaba la sensación de vulnerabilidad y miedo. El olor del sudor, la sangre seca y el humo de antorchas añadían un componente sensorial que envolvía a la víctima en una atmósfera asfixiante y sobrecogedora. Incluso la interacción con el público estaba calculada. Los verdugos sabían cuándo permitir que los gritos se escucharan claramente y cuándo silenciar temporalmente a la víctima, utilizando la expectación como un martillo psicológico. El resultado era un espectáculo donde la víctima ya no estaba solo luchando contra el dolor físico, sino contra la manipulación del tiempo, el espacio y la mente. Una lucha que muchos perdían antes del golpe final. Este dominio del sufrimiento convertía a los verdugos en maestros del miedo, hombres que conocían cada músculo, cada reflejo, cada mínima reacción, y que transformaban la agonía en un arte cruelmente refinado. Roma no solo había construido un anfiteatro de piedra y mármol, había erigido un templo del terror donde la ciencia del dolor alcanzaba su máxima expresión, y cada ejecución servía como recordatorio del poder absoluto del Estado y de la fragilidad humana ante él. Para el condenado, la agonía en la arena no era solo física, era un asalto completo a todos los sentidos y a la mente. El dolor se mezclaba con la confusión, el calor sofocante y la humedad de la sangre derramada, creando una percepción distorsionada del tiempo. Cada segundo se estiraba como si el sol mismo conspirara para prolongar la espera de la muerte. Los verdugos entendían que, para dominar completamente, debían manipular no solo la carne, sino la mente. Por eso, alternaban momentos de intensidad y pausa, golpe tras golpe, hasta que el cuerpo comenzaba a fallar y la mente a tambalearse. Los músculos, tensos por la inmovilización, empezaban a temblar. Las articulaciones se endurecían. La respiración se volvía irregular. Cada inhalación un recordatorio del sufrimiento. Y mientras tanto, los ojos del condenado recorrían las gradas, buscando una mirada de piedad que nunca llegaba. Suetonio y Tácito describen cómo la anticipación del siguiente ataque podía ser más devastadora que el golpe mismo. La mente atrapada en la inminencia del dolor empezaba a imaginar escenarios peores, a reconstruir cada instante con mayor intensidad que el anterior, un ciclo psicológico que los verdugos explotaban sin piedad. Los sonidos eran un componente crucial. El chirrido del metal de las trampillas, el golpe seco de un látigo, el crujir de la madera bajo el peso de la víctima, todo amplificado por la arquitectura del Coliseo. Era un concierto macabro donde cada nota estaba calculada para aumentar la desesperación. Y el olor, una mezcla de sudor, polvo, sangre y humo penetrando en cada poro, recordando a la víctima y a la multitud que allí no había escapatoria, que la muerte era un destino inevitable, pero que el camino hasta ella sería memorablemente cruel. Este control absoluto del cuerpo y la mente hacía que la ejecución se transformara en un evento casi ritualizado. No solo se buscaba la muerte, sino la rendición completa, la sensación de impotencia, el colapso de la resistencia física y emocional,
La aceptación del poder de Roma sobre la carne humana. Cada verdugo se convertía en un psicólogo oscuro, un maestro de la manipulación sensorial y temporal, aplicando lo que hoy llamaríamos técnicas de control mental con precisión sorprendente. En este punto, la víctima ya no es un simple ser humano, es un instrumento de la voluntad del Estado, un lienzo sobre el cual los verdugos pintan con sangre y miedo. La arena se impregna de cada gemido, de cada movimiento forzado, y la multitud, cómplice pasiva, se convierte en parte de la máquina que prolonga el sufrimiento. Es esta interacción entre verdugo, víctima y espectador lo que hace del Coliseo no solo un teatro de ejecuciones, sino un laboratorio donde la ciencia del terror se experimenta y se perfecciona. Algunos casos, conservados por Tácito y Suetonio, nos permiten vislumbrar hasta qué punto los verdugos del Coliseo habían perfeccionado su arte. Uno de los más notorios ocurrió durante los Juegos celebrados bajo el reinado de Domiciano, cuando prisioneros de guerra, capturados en la campaña contra los dacios, fueron seleccionados no solo para morir, sino para enseñar a la multitud la ciencia del miedo. Se relata que uno de estos condenados, un guerrero tracio de impresionante fortaleza física, fue sometido a una combinación de cuerdas tensadas estratégicamente, golpes precisos en músculos y articulaciones y el constante juego con trampillas y plataformas móviles. Cada intento de resistencia era inmediatamente neutralizado, mientras la audiencia seguía cada contracción de su cuerpo como si observaran un experimento. Los verdugos sabían leer al hombre. Un gesto, un parpadeo, el cambio en la respiración era suficiente para ajustar la intensidad del castigo. La precisión era tal que incluso el gladiador más entrenado, acostumbrado a la sangre y la violencia, podía caer en la desesperación. En algunos relatos, el tracio sobrevivió varios ciclos de tormento, cada uno medido en minutos que se sentían como horas, hasta que finalmente sucumbió a la fatiga total, su cuerpo y mente doblegados por un equilibrio de dolor físico y psicológico. Tácito destaca que esta prolongación calculada de la agonía tenía un efecto claro sobre la multitud. Generaba asombro, miedo y respeto, un mensaje inequívoco sobre el poder absoluto del emperador y la inevitabilidad de la autoridad romana. Otro ejemplo, documentado por Suetonio, describe cómo criminales comunes, convertidos en actores involuntarios de estas coreografías, eran expuestos a técnicas similares. Uno de ellos, condenado por robo y desobediencia, fue atado a un poste central mientras los verdugos aplicaban latigazos alternados y manipulaban el equilibrio de su cuerpo mediante cuerdas tensadas que lo obligaban a mantenerse erguido en posturas dolorosas. La combinación de fatiga muscular, dolor punzante y la atención psicológica de los verdugos provocó que el hombre entrara en un estado de shock antes de su muerte, un recordatorio de que en la Roma imperial el sufrimiento era tan valioso como la vida misma. Estos relatos no solo ilustran la destreza de los verdugos, sino también la planificación meticulosa que precedía cada ejecución. No era suficiente con infligir dolor. Se debía estudiar cómo la víctima reaccionaba, cómo la mente podía ser manipulada para prolongar el miedo, cómo la masa podía ser impresionada por la observación del control absoluto. Cada ejecución era, en efecto, un laboratorio vivo, donde la anatomía, la psicología y la dramaturgia se combinaban en un solo propósito: demostrar que la autoridad romana no podía ser cuestionada. El resultado era un aprendizaje profundo para la multitud y un testimonio del ingenio oscuro de los verdugos. Hombres que entendían que la anticipación del dolor, la manipulación del tiempo y la precisión quirúrgica podían doblegar incluso al más valiente de los condenados, convirtiendo la arena en un escenario de terror que permanecería en la memoria de todos los presentes. El Coliseo no era solo un anfiteatro, era una máquina de precisión concebida para amplificar el poder del miedo. Cada martillo, cuerda y polea tenía un propósito. Los verdugos no solo dependían de su habilidad manual, sino también de ingeniosos dispositivos que les permitían manipular la agonía con precisión casi científica. Las trampillas bajo la arena,
conocidas como valvae, podían abrirse de manera repentina, dejando caer a la víctima en fosos parcialmente cubiertos de arena o agua, provocando dolor por la caída y desorientación inmediata. El estruendo de la madera cediendo y el choque del cuerpo contra el fondo se mezclaban con la reacción de la multitud, creando un efecto dramático que aumentaba la sensación de terror. Las cuerdas y grilletes eran otro instrumento clave. Tensadas y ajustadas con poleas, podían mantener extremidades en posiciones incómodas durante horas, desgastando los músculos y aumentando la fatiga sin causar daño letal inmediato. Los verdugos combinaban esto con látigos de cuero y varas de hierro, aplicando golpes precisos en articulaciones y músculos, intercalando intensidad para prolongar la agonía. La alternancia entre dolor físico directo y manipulación mecánica era una estrategia para mantener a la víctima atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento y anticipación. Algunos relatos mencionan dispositivos más complejos, como plataformas móviles que balanceaban a la víctima mientras se aplicaban golpes estratégicos. Cada oscilación aumentaba la tensión en los músculos, obligando al cuerpo a resistir posturas antinaturales mientras los verdugos ejecutaban su coreografía de tormento. El control del sonido también era calculado. Las campanas, las trampillas y los crujidos metálicos se sincronizaban con los movimientos de la víctima, amplificando el miedo y la incertidumbre. Incluso la disposición de la arena, con sus pendientes y secciones elevadas, permitía manipular la perspectiva y la visibilidad, haciendo que la víctima se sintiera constantemente observada desde todos los ángulos. Estos mecanismos no eran simples herramientas, eran extensiones del conocimiento del verdugo sobre la anatomía y la psicología humanas. Cada polea, cada tabla y cada latigazo estaba calibrado para maximizar la anticipación del dolor, sabiendo que la mente puede amplificar cada segundo de agonía mucho más que cualquier herida física. La combinación de ingenio mecánico, técnica corporal y observación psicológica convertía a cada ejecución en un espectáculo brutal, donde la muerte era inevitable, pero la experiencia del miedo podía ser manipulada y prolongada hasta el límite. El resultado era un dominio absoluto sobre la víctima, el cuerpo agotado, la mente quebrada y la multitud fascinada por la demostración de control. Roma, en su ambición de poder y espectáculo, había elevado la tortura a un arte técnico, un teatro de precisión donde los verdugos eran tanto maestros de la ejecución como ingenieros del miedo. Mientras los instrumentos y la técnica creaban el marco físico del tormento, la verdadera maestría de los verdugos residía en la manipulación de la mente. Observaban cada gesto, cada respiración, cada parpadeo, y adaptaban su estrategia a la resistencia psicológica de la víctima. Algunos condenados intentaban aparentar calma, ocultando temblores o respiraciones entrecortadas, pero los verdugos conocían los signos más sutiles de tensión y miedo. La anticipación del próximo golpe, la incertidumbre sobre la duración de la agonía, el aislamiento dentro de la multitud, todo se combinaba para convertir la mente en un campo de batalla donde el terror era la fuerza dominante. Los romanos entendían, aunque no lo llamaran así, la ciencia del condicionamiento y la fatiga mental. Los verdugos alternaban periodos de intenso dolor con pausas calculadas, dejando que la víctima recobrara apenas un instante de respiración antes de reanudar el ataque. Cada pausa era un recordatorio de que la liberación era imposible, que la muerte, aunque inevitable, aún podía tardar y prolongar el sufrimiento. Este dominio del tiempo era tan importante como cualquier golpe. La mente humana, obligada a anticipar y resistir, comenzaba a traicionar al cuerpo mucho antes de que las heridas físicas fueran letales. Algunos condenados, especialmente guerreros capturados en batalla o gladiadores experimentados, mostraban una resistencia sorprendente, pero los verdugos aprendieron a explotar cada punto débil. Si un músculo resistía, se intensificaba el trabajo sobre otro. Si la mirada se fijaba con determinación, se manipulaba la posición o la altura, haciendo que la víctima sintiera vértigo y pérdida de control. Incluso los más fuertes terminaban rendidos, no por un golpe decisivo,
sino por la combinación letal de dolor físico, agotamiento muscular y desesperación mental. Tácito describe escenas en las que la pura observación del sufrimiento era suficiente para enseñar lecciones de obediencia y miedo. La audiencia, consciente de la precisión del verdugo, se convertía en cómplice pasiva, un espejo del control absoluto del Estado. Cada gemido, cada contracción, cada mirada perdida era amplificada por la arquitectura del Coliseo, que permitía que los sonidos resonaran y que las imágenes del sufrimiento se grabaran en la memoria colectiva. De esta manera, la espera misma se transformaba en un arma. La víctima no solo sufría, sino que se convertía en prisionera de su propia anticipación, atrapada en un ciclo donde la mente amplificaba cada segundo de agonía. El arte del verdugo no residía únicamente en el golpe, sino en la creación de una experiencia total, donde cuerpo y mente eran manipulados con precisión letal y donde el horror se convertía en espectáculo y lección al mismo tiempo. La multitud no era un simple decorado, era el actor invisible que completaba la obra. El Coliseo respiraba con el aliento de miles de gargantas y, en ese flujo, la ejecución encontraba su sentido público. Cada gesto del verdugo, cada convulsión del condenado, era amplificado por la expectación colectiva. Los romanos, ciudadanos, oficiales, esclavos con curiosidad prohibida, asistían no solo para ver morir, sino para aprender qué costaba desafiar el orden. La anatomía del espectáculo incluía la coreografía del ver, oír y sentir. Los gritos eran música de advertencia. Las manchas de sangre, lecciones de geografía moral, y el bullicio posterior construía relatos que circulaban por días, semanas en tabernas y foros. Los cronistas nos regalan fragmentos. Tácito apunta a la utilidad política del espectáculo, Suetonio a la teatralidad imperial. Ambos reconocen que el efecto sobre la psiquis colectiva era tan importante como la muerte misma. Los verdugos, por tanto, eran conscientes de su audiencia y la manipulaban con precisión. Retardos intencionales para permitir que la atención pública se agudizara, cambios de ritmo para evitar la fatiga emocional del espectador, gestos calculados para que la caída final resultara memorable. En esta interacción, la responsabilidad del horror era compartida. No existía el verdugo aislado, sino un sistema donde la aceptación social del castigo convertía la brutalidad en norma. Y así, mientras la ciudad regresaba a su día a día, las ejecuciones seguían modelando comportamientos y lealtades. La memoria colectiva almacenaba imágenes que servían, paradójicamente, como cimientos de la estabilidad política. Parte 10. Consecuencias y resistencias. No todas las ejecuciones lograban la sumisión esperada. De hecho, algunas forjaron resistencia, resentimiento y relatos subversivos que con el tiempo socavarían la propia legitimidad del espectáculo. Las heridas físicas podían sanar, pero las humillaciones públicas y la experiencia compartida del horror dejaban cicatrices sociales difíciles de borrar. Hay testimonios de comunidades que, tras presenciar excesos, desarrollaban anécdotas, canciones y burlas clandestinas que ridiculizaban a los poderosos, mecanismos sutiles de desobediencia cultural que los cronistas a veces dejan entrever con ironía. Además, la formación de verdugos y el reciclaje de prácticas brutales encontraron límites. No siempre resultaba rentable políticamente prolongar el sufrimiento hasta el extremo. Emperadores sensatos, o simplemente calculadores, comprendieron que el espectáculo debía equilibrar terror y mesura para no generar rechazo. La propia historia romana muestra ciclos, periodos de crueldad desbordada bajo emperadores que buscaban afirmación personal, seguidos de reacciones y reformas que, aunque parciales, intentaron domesticar la violencia pública. Al final, la permanencia del espectáculo dependía de su capacidad para ser útil al poder sin devorarlo. Los verdugos, por su parte, siguieron siendo piezas necesarias y odiadas de ese engranaje. Algunos lograron cierto estatus, otros murieron en el anonimato, pero todos contribuyeron a un proceso social que enseñó, por las malas, las consecuencias del desafío. Miramos atrás y lo que emerge no es únicamente una galería de horrores técnicos,
sino una lección inquietante sobre cómo la organización, el ingenio y la normalización pueden convertir la crueldad en institución. Los verdugos del Coliseo no fueron monstruos improvisados. Fueron artesanos de un sistema que necesitaba demostraciones públicas de poder para existir. Esa conceptualización, dolor como instrumento político, espectáculo como pedagogía del miedo, explica por qué las ejecuciones eran tan metódicas y por qué las técnicas para prolongar el sufrimiento se refinaban con celo casi profesional. Y sin embargo, la historia no es monolítica. Junto al control hubo reacciones. Junto al aplauso hubo silencios incómodos. Y junto al teatro del dolor hubo voces que, con el tiempo, cuestionaron su legitimidad. Hoy, cuando el Coliseo se erige como ruina y recuerdo turístico, lo que debemos escuchar no es solo el eco de la piedra, sino las preguntas que esas piedras silencian. ¿Qué estamos dispuestos a aceptar como norma en nombre del orden? ¿Cómo se transforma la técnica en ética cuando se la separa del sufrimiento humano? La memoria histórica nos exige mirar con claridad. Reconocer la pericia técnica de quienes infligieron dolor no es lo mismo que admirar su obra. Entender su rol es, al contrario, una advertencia, porque la civilización que perfecciona el dolor en nombre del control crea, finalmente, su propia sombra. Queda entonces la responsabilidad de aprender, de recordar con rigor y de no permitir que la eficiencia técnica legitime la barbarie. Si hay una esperanza en estas piedras antiguas, es que la memoria crítica, esa que cuenta las cosas con precisión, sin edulcorarlas ni teatralizarlas, sirva para que el poder jamás olvide que su fuerza más noble debería ser la contención y no la demostración del tormento.